Tenemos a Wilmer de Pablos. Bienvenido otra vez a En Contexto Radio. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación al programa En Contexto de Venezuela News Radio. Y gracias nuevamente por la invitación y saludo a los usuarios y usuarias que te siguen en esta plataforma tan importante. Wilmer, la importancia, la pertinencia de esta ley en contra del fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. Se trata de un instrumento para prevenir el desarrollo de esta ideología extremista, o, como consideran otros, pudiese significar un instrumento para perseguir a opositores. ¿Cuáles son tus consideraciones? Lo primero que hay que decir, Carlos, con mucha responsabilidad frente a cualquier análisis, que hay dos elementos importantes. El elemento geográfico, que no es más que el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y además de esto, el elemento histórico. Debemos recordar que en el 2014 y en el 2017 Venezuela fue víctima de la actuación fascistoide de la ultraderecha venezolana. Esto hay que resaltarlo, pero además en el contexto actual, sobre todo ahorita en la Semana Mayor, vimos, ¿no?, es del conocimiento público, notorio y comunicacional, la quema de parques nacionales, de la cual el propio ministro de Interior y Justicia informó que el 97% de las mismas no eran espontáneas, todas eran provocadas. También vimos que más de 100 autobuses Yutong en el marco del convenio China-Venezuela fueron también quemados, afectando por supuesto a un servicio fundamental como es el transporte público en Venezuela. Wilmer, pero para prevenir esas acciones que tú me estás comentando, ¿hacía falta una ley contra el fascismo o aplicar una ley en contra del terrorismo? Porque son acciones que están dirigidas contra bienes materiales y naturales del país. Sí, pero es importantísimo que nuestra audiencia tenga claro, por ejemplo, la reciente quema del oncológico de Maracaibo, ¿sí? El bodrio comunicacional lanzado desde la cadena Caracol, que es una cadena que dirige Uribe, ¿no?, que pretende generar zozobra en nuestro país, y las lastimosas declaraciones de Petro y de Lula, y la propia declaración de la prófuga reciente, declaraciones recientes de la prófuga Luisa Ortega, y la ayer mencionada carta remitida por la Machado al noruego. Todo eso está perfectamente concatenado porque evidencia la agenda oculta de María Corina Machado, que pretende reeditar los hechos del año 2014 y del año 2017. Las leyes preexistentes no tienen los tipos penales que se requieren a los efectos de atacar la figura del fascismo, las figuras del neofascismo y cualquier otra forma de expresión. ¿Cuáles son esas figuras legales, Wilmer, que no tienen las otras leyes? Carlos, si nosotros leemos con detenimiento el artículo 1 de esta ley, vemos que el objeto es establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similares naturalezas que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en ejercicio de las facultades que le son propias conforme al artículo 204, numeral primero, envió el día de ayer al Parlamento venezolano, a la Asamblea Nacional Venezolana, a la presidenta doctora Delcy Rodríguez, a lo fin de que presentara, ¿sí?, un proyecto de ley que garantice la paz en Venezuela. Ese proyecto de ley está constituido por 4 capítulos y por 33 artículos. Establece, por supuesto, los tipos penales que no se encuentran en las otras leyes, que es la ley contra la corrupción y la ley contra el terrorismo, ¿sí?, a la que hacen normalmente similitud. ¿Por qué?
porque las actuaciones del año 2014 y del año 2017, tratando de enmarcarlas en las leyes preexistentes y en el Código Penal vigente venezolano, ¿sí?, no se corresponden en la sanción que son propias de este tipo de actuaciones fascistas, como por ejemplo quemar a una persona viva, colocar huellas en las vías, quemar parques nacionales, atentar contra preescolares de niños. O sea, ahí estamos en presencia realmente de una actuación de esta ultraderecha que encabeza María Corina Machado y que además tiene toda una plataforma que es un movimiento, no un partido, llamado 20 Venezuela, y que en los últimos semanas hemos visto y hemos evidenciado de la propia voz del presidente y del fiscal general los intentos de magnicidio, y todos esos intentos están vinculados al movimiento 20 Venezuela. Wilmer, todas las acciones políticas que se opongan al gobierno venezolano pasarían por el tamiz de esta ley en contra del fascismo, tomando en cuenta que algunas de las consideraciones que se exponen en distintas plataformas es que sería una herramienta más para perseguir a los disidentes. Entonces, para despejar un poco esa inquietud, ¿esta ley contra el fascismo es un instrumento para la persecución o es un instrumento para justamente prevenir o judicializar aquellos aspectos que hasta ahora, aquellos delitos que no están contemplados en las leyes? Fíjate, las leyes tienen un principio que las rige, que es el principio de la universalidad. Esta ley no está hecha dirigida a un grupo de personas o a personas determinadas por su apellido o a corporaciones específicas o a medios específicos, es universal. Es decir, esa ley tiene aplicabilidad en todo el territorio de la República a los más de 32 millones de habitantes que hay en nuestro territorio. Eso por sí mismo desvirtúa la matriz que se pretende utilizar, el relato comunicacional adverso occidental, queriendo hacer ver que la ley es un instrumento de persecución contra los que adversan al gobierno nacional. Está muy lejos de eso, pues el propio principio de universalidad descalifica ese relato, ¿no? Es importante sobre todo señalar que las leyes son producto normalmente de los hechos sociales, ¿sí? Y los hechos sociales recientes nos muestran desde ya que en la agenda oculta de la ultraderecha en Venezuela pretende reeditar los hechos del año 2014 y 17, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que contar con un instrumento jurídico que garantice la paz. El objetivo último, fundamental de este instrumento jurídico no es otra cosa más que garantizar la paz y la tranquilidad en todo el país, en el marco de todas las actuaciones, incluyendo en este periodo especialísimo que está vinculado, por supuesto, con las elecciones presidenciales, en las que ya hemos visto todas las actuaciones fascistoides que se desprenden de los nervios que después se convierte en terrorismo en los años pasados. Lo acabamos de ver en Rusia, una vez que obtuvo el triunfo el presidente Vladimir Putin, de los nervios, de la frustración, pasaron al terrorismo. Venezuela no puede permitirse, el presidente de la República no puede permitirse que en Venezuela se reediten estos lamentables hechos vinculados al fascismo, al neofascismo o a otras formas de expresión. Wilmer, la vicepresidenta también mencionaba ayer que está contemplado abordar las expresiones de odio, las incitaciones a la violencia y el odio de personas en contra de otras que se despliegan en las redes sociales. ¿Cómo se aborda esto? Que preocupa mucho, ¿no? El artículo 9 de la ley es clarísimo, ¿no? Se refiere al rol de los medios de comunicación, ¿no? Es importante señalarle a la audiencia, a tus seguidores en el programa, que una cosa son los medios de comunicación, que son los que realmente informan, que no desvirtúan su razón y naturaleza de ser, y que otra cosa es las corporaciones de la desinformación que se utilizan para invisibilizar, para minimizar, para aterrorizar,
por supuesto, a la población, con el único objetivo de poderlos manipular. El artículo 9 de esta ley es clarísimo, dice: los prestadores de servicios de radio, de televisión, de medios electrónicos y medios impresos públicos y privados comunitarios están obligados a difundir mensajes dirigidos a promover el ejercicio democrático de la voluntad popular, la convivencia pacífica, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco. Los mensajes difundidos de conformidad con este artículo deberán tener carácter educativo y contribuir y proteger a la sociedad de toda expresión de orden fascista, neofascista o similar. Entonces, que de la lectura de este artículo, que es muy claro, que es sencillo, por supuesto, del cual se evidencia quién es el sujeto activo de la norma, el sujeto pasivo, cuáles son los verbos rectores de la estructura de la norma, nos deja claro que la comunicación en esta ley se refuerza en el sentido de evitar, ¿sí?, de disminuir, de atacar en el sentido legítimo constitucional cualquier pretensión de zozobra, de miedo, de terrorismo hacia la psiquis de nuestro colectivo, entendiendo que nosotros vivimos en una guerra asimétrica y que la guerra comunicacional, la guerra dirigida contra el subconsciente colectivo, llamada por los expertos de cuarta y quinta generación, no puede estar desafectada de esta ley tan importante. Además de proteger, vamos a reiterarle a la audiencia que estamos conversando con Wilmer de Pablos. Él es analista político, analista internacional, diplomático, también abogado. Está sintonizando 104.9 FM, Venezuela News Radio. Estamos hablando sobre la propuesta de ley en contra del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Te quería preguntar, Wilmer, en lo relativo a la incitación al odio que se expresa, que se vierte por redes sociales, aquellas personas que le escriben a otro usuario: mira, no sé dónde te vas a meter después que caiga este régimen, te vas a tener que esconder debajo de las piedras, mereces que te pongan como Mussolini con la cabeza para abajo y colgando. Esas expresiones de odio pueden ser judicializadas con esta ley en contra del fascismo, porque son expresiones que van dirigidas a amedrentar al adversario e incluso a instigar la aniquilación del otro. Está previsto, Carlos, en el artículo 11, numeral primero: los prestadores de servicios, radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos públicos y privados de comunicación, así como las redes sociales, deben garantizar espacios libres de todo mensaje de índole fascista, neofascista, de similar naturaleza. Numeral primero: hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política. Y si la gente dice, bueno, eso está limitando mi libertad de expresión, ¿cuál es la balanza que se aplica ahí? ¿Hasta qué punto es tu libertad de expresión y hasta qué límite marca la agresión a otro, tu libertad de expresión? Todos los jueces de la República, absolutamente todos, son jueces constitucionales, ¿sí? Y la Constitución y el derecho constitucional nos enseña a sopesar cuándo estamos en presencia de un derecho constitucional y cuándo este derecho constitucional se encuentra afectado o disminuido por la actuación de otro. Es una regla básica para todos los jueces el manejo del contraste de la defensa de un derecho previsto como el derecho a la libertad de expresión, no frente a la amenaza, frente al terrorismo comunicacional. Es muy fácil para un juez hacer el equilibrio en la balanza de la justicia a los efectos de determinar, por supuesto, que se encuentra en presencia de la violación de un derecho constitucional. No puede mi supuesto derecho a expresarme libremente violentar el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la diversidad y a la expresión que yo pueda tener de una u otra opción política. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía don Benito Juárez, el benemérito de América y quien fuera presidente de
de México. Estamos conversando con Wilmer de Pablos, analista político internacional, diplomático y abogado, y quería también consultarte si bien ya esta ley pasó la aprobación en primera discusión, cuándo corresponde la segunda y la aprobación definitiva para que se promulgue esta ley. Sí, bueno, sabemos que el Parlamento, la Asamblea Nacional, tiene dos funciones primordiales, que es la función de legislar y la función de controlar, ¿no? El día de ayer, como ya lo dijimos, en uso de las atribuciones previstas en el 204, numeral primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, presentó el anteproyecto de ley que emana de esa facultad que tiene el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República presentó un anteproyecto de ley. ¿Por qué el presidente? Porque como jefe de Estado y jefe de gobierno, y además facultado por la propia Constitución, está obligado a garantizar la paz en Venezuela. Es triste que en la actualidad creíamos proscrito el fascismo y el neofascismo. Vimos recientemente en Rusia, en Moscú, un foro sobre fascismo y neofascismo, en virtud de todo lo que acontece en el orden mundial, y Venezuela no está exenta después de los eventos del 2014, del 17 y los recientes eventos que ya se visualizan en Venezuela y que por supuesto están liderados por el ala más radical liderizada por María Corina Machado y por ese movimiento 20 Venezuela, que son evidentemente una plataforma fascista sin lugar a dudas. Y el Estado venezolano, el gobierno, está obligado a presentar ese anteproyecto de ley con tipos penales específicos en razón de estos delitos, y por supuesto la Asamblea tiene que recibirla, discutirla hacer la primera discusión, consultarla con todo el pueblo de Venezuela, hacer la segunda discusión, y una vez que esté lista, elevarla al presidente de la República, quien le dará su apruébese y su publicación en Gaceta Oficial. Esperamos que esto sea lo más pronto posible. Bien, agradecemos a Wilmer de Pablos, abogado, diplomático, analista político y también internacional. Conversábamos sobre lo que fue el día de ayer la presentación del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. Usted está en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM. Agradecemos a Wilmer la disponibilidad para conversar sobre este tema y por estar siempre disponible para este espacio en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. 2:55 de la tarde, nos toca ya poner punto final a esta emisión. Recuerda, estamos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde con En Contexto Radio. Reiteramos, hoy bajo la operación en los controles de Ricardo Miranda y David Nava en la transmisión en streaming. Ustedes nos ven en cajitas, sale a veces el invitado, eso lo hace David Nava desde los controles de la señal en streaming, que puede seguir a través del YouTube y de la conexión en directo a través de la cuenta en X. A todos ustedes, muchísimas gracias. También a los que se conectaron a través de mi cuenta en TikTok, cuenta personal, @soyarellán. A todos ustedes, muchísimas gracias. Continúen en sintonía de Venezuela News Radio 104.9 FM. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto Radio.